Sobre su asiento, por favor, todo el mundo pone su silla en la presencia de Dios. Aleluya. Es gran bendición ver a cada uno de ustedes esta mañana. Amén. Bible says that La Biblia dice one day spent in the house of the Lord que pasar un día en la casa del Señor better than 1,000 elsewhere. son mejores que 1000 años fuera de su casa. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord Dice, yo decidiré mejor ser un guardador de las puertas de la casa de mi that Dios will dwell in the tent of wickedness. que habitar en la tienda de los malvados. Aleluya. So there's a blessing in being in the house of God, Así que cuando estamos en la casa de Dios, ahí hay una bendición. and you are receiving that blessing Y today. hoy tú estás recibiendo esa bendición en este momento. Blessing of extension of life, Una bendición de extensión de vida. a blessing of prosperity, Una bendición de a prosperidad. blessing of healing. Una bendición de sanidad. Coming to you right now. Viene sobre ti ahora mismo. Every sickness that you came in here with, Toda enfermedad con la que entraste aquí. you are going back healed in the name of Vas a Jesus. volver a casa sano y sana en el nombre de Jesús. You walk in, Cualquier problema en el que te encuentres hoy, receiving a solution today. hoy recibes una In solución the name of en Jesus. el nombre de Jesucristo. Several people being promoted. Veo mucha gente aquí recibiendo The aceptos Holy Spirit. por el Espíritu Santo. Promotion cometh not Y la promoción no viene from the north, from the south, from the east, or the west. ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del occidente. Bible says the promotion cometh from the Lord. Dice la Biblia que el ascenso, la cosa por el viene del Señor. Recíbela ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Que el Señor te dé un ascenso. Promote you. Que el Dios te pueda elevar. Lord favor Que you. el Dios te dé su The favor. Lord help Que you. Dios te ayude. The Lord bless your Que el life. Señor bendiga tu vida. Recibe una bendición hoy. He dicho, reciba una bendición hoy. Hunting today. Oh, que hoy seas hundido In the name of en el nombre de Jesús. You'll never be the same again. Nunca más vas a ser la misma persona que Every vivo yoke aquí. the devil has put around you. Todo el yugo que el diablo puso alrededor de tu vida. Bible say that because of the La anointing, Biblia dice que por causa de la unción los yugos se pudrirían. every yoke will destroy in your life. Todo el yugo en tu vida se destruye ahora. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Si lo crees, grita amén. A su de Jesús, hermano mío. Wow. Aleluya. What a blessing. Qué gran bendición. Well, it's good to see all of you, Quiero que sepan que me alegra verlos a todos. especially the first timers. Especialmente los que vienen por primera vez. Give us a visit as a friend. ¿Cuántos visitan por primera vez? Levante su mano. Oh, wow. Wow. Les amamos y les bendecimos. Alright. I've been away for some time. No he estado aquí ya por algunas semanitas. I think I've been away for about 3 weeks. Creo que no estuve aquí por 3 semanas. Yeah, I went to Chile Fui a Chile for a pastors conference. para una conferencia para pastores allá. Yeah, one of the large churches they invited us to go and have a pastors conference for them. Una de las iglesias más grandes de Chile nos invitaron para que yo fuera y le diera una conferencia para sus pastores. So we had a pastors conference there. Tuvimos una conferencia para pastores allá. Several pastors were there, Muchos pastores tuvieron esas conferencias and they were very blessed y fueron muy bendecidos by the grace of por God. la gracia de Dios. And right after that, Después de allí, we had a message from our prophet recibimos un mensaje de nuestro profeta, el fundador, to meet him at the crusade in Gambia. para que nos encontráramos con él en la cruzada en el país de Gambia. Yeah, so we traveled from Chile Así que viajamos desde Chile through Bogota, hasta Bogotá, and then to y Miami, de aquí de Bogotá nos fuimos a Miami, and then from Miami to Morocco. y de Miami hasta Marruecos. How many of us know where Morocco is? ¿Cuántos saben dónde queda Marruecos? Yeah. So you're going to be there in Jesus' Tú name. vas a estar allá en el nombre de Jesús. Amén. So Morocco, we have a church, a beautiful church Así there. que en Marruecos tenemos una linda iglesia. So I met with the pastors and the shepherds. Me reunía ya con los pastores y con los apacentadores de esa iglesia. Yeah, we had a short meeting. Tuvimos una reunión cortita. We had also we had lunch. También tuvimos un almuerzo delicioso. Very beautiful. Y fue hermoso pasar tiempo allí. And then from there, Y de allí de Marruecos we went to Gambia viajamos hasta Gambia to meet the prophet. para encontrarnos con nuestro It profeta. was a very fantastic
time Fue un tiempo fantástico at the crusade. en la cruzada que tuvimos. See thousands and thousands of people Ver miles y miles de gente that don't know Jesus, que right? no conocían a Cristo Jesús, Because most of them are Muslim. porque muchos de ellos son musulmanes. Yeah, they have never heard of Jesus. Ellos nunca habían escuchado de Jesús. But they came for the crusade Ellos vinieron a la cruzada evangelística because of the miracle. por causa de los They milagros. saw many miracles. Allá acontecieron muchísimos milagros. The blind eyes were open. Gente que era ciega recibió la vista. People that have never seen before, their eyes were open. Personas que nacieron ciegas, nunca habían visto, sus vistas fueron The abiertas. deaf hear. Las personas que nacieron estaban sordas, pudieron escuchar por primera vez. People that had stroke were healed. Gente que tenía muletas fueron sanados. Yeah, and it was fantastic. Fue extraordinario. But as prophet was preaching, Porque cuando nuestro profeta estaba predicando, demons started coming out of people. demonios comenzaron a salir de la gente. People were delivered, so were scraping and rolling on the ground. La gente fue liberada por el poder de Dios al punto de que la gente caía a la tierra gritando y otros daban vueltas en la tierra. Yeah, because he has never touched anyone. He was just standing on the stage. Él no había tocado a nadie con su mano, él solamente estaba predicando desde la plataforma. He just prayed, and people started screaming. Y cuando oró, la gente comenzó a gritar y a caer a la tierra dando vueltas. We see the power of the Holy Spirit Y en ese instante pudimos ver el poder del Espíritu Santo. right there. Ahí mismo. Yeah, and many received Jesus Christ Y mucha gente recibió a Jesucristo en su corazón. right at the crusade. Ahí mismo en la cruzada. And we had, I think, 4 days of crusade. Y tuvimos 4 días de campaña o cruzadas evangelísticas en ese lugar. Yeah, in the mornings, En las mañanas we have pastors' conference. teníamos conferencia para pastores, Train pastors that are in the city entrenando pastores que estaban en esas ciudades, how to build their churches. entrenándolos cómo hacer que su iglesia puedan crecer, cómo edificar sus propias iglesias. They also have medical clinics. También tuvimos algo que se llama como didácticas de medicina y limpieza, Yeah, to provide free medicine and clothing for people. donde nosotros íbamos a una clínica en particular, nos reuníamos con la gente, hacíamos como sesiones y campañas donde a la gente le asistíamos con cosas médicas y también le damos ropa a ellos. Yeah, so it was a very powerful time. Así que ese tiempo que tuvimos fue un tiempo muy The poderoso. prophet wants to come to Colombia. Y nuestro profeta quiere venir a Colombia para tener una cruzada en Colombia. Wow. Amén. But it's a very expensive thing. Pero es algo muy costoso de hacer. Because we have to ship all the equipment Porque tiene que mandar en barcos todos los instrumentos y todo lo que se necesita from one country to another. de un país a otro. Yeah, and it involves the stage, Y eso involucra la plataforma, it involves the trucks. involucra los camiones en donde se viene metido cada cosa. Each crusade that we have about 10 trucks. En esta cruzada que tenemos son como 10 mulas, 10 camiones gigantescos llenos de cosas. Yeah, and it involves a lot. Involucra mucho. So to move one convoy, Así que para mover un convoy, un camión de esos grandotes, another country, de un país a otro, is very es expensive. muy costoso. Solo mover uno solo. You have to pay custom duty. Tenemos que pagarle a la persona donde van a recibir los puertos. Yeah, because every truck that comes into the country, you have to pay the government for that. Porque cada camión de eso que entra a un país hay que pagar una tarifa o pagar un impuesto a los portuarios. Creo que se llama así. Yeah. So we are believing God that we're going to purchase a whole new set of trucks for South America. Entonces nosotros creemos que podemos tener ¿cómo se llama? Un lugar, un convoy donde se muevan, donde se pueda meter cada uno de esos camiones aquí solamente para moverlos en Sudamérica. It's very expensive. Y tener un alojamiento de esos grandes donde se pueda movilizar estos camiones cuesta muchísima plata. One truck will cost almost about 200,000 US dollars. Así que mover solo uno son como $200,000, uno solo. Yes. Very expensive. Un solo camión, así como mover. Es muy costoso. 10 of them. Imagínate ahora 10 de ellos en el Stage.
Y ahí dentro de eso también está en lo que es la plataforma. and the generator. Y también está algo que se llama una máquina para generar electricidad, una bomba. Yeah. Cosa que se genera ¿cómo se llama? Es una planta eléctrica. And the speakers. Y una planta eléctrica enorme. Y también los baffles que son gigantescos. It is not as simple. No es algo fácil de hacer. If you don't have money, you can't do this. Si tú no tienes plata, no podrás llevar a cabo ninguna cruzada. That's why it's very important Por eso es que es muy importante that we support these crusades. que nosotros nos convirtamos en personas que apoyemos la campaña Jesús el Sanador, convirtiéndonos en patrocinadores, But we can do it all over the world. para que podamos hacer estas campañas en el mundo entero. Amen. Amén. All right. So from Morocco, from Gambia, Así que después que terminamos ahí en Gambia, I came back through the same route. yo me vine por la misma vía donde me vine, me regresé en cada ciudad donde entré. Morocco, Miami, and Barranquilla. Así que entonces Marruecos, Miami y Barquilla. Yeah. And when I got here, Y cuando llegué aquí, I had to go to Guatemala. tuve que irme enseguida a Guatemala. Yes, so I came back to Colombia for a few days. Vine aquí a Colombia unos días Yes, and then I had to go to Guatemala y luego me regresé, tuve que viajar a Guatemala. because you have some new missionaries there. Porque en Guatemala tenemos misioneros nuevecitos que están allá. Yeah, they just come from England. Acabaron de llegar a Guatemala de Inglaterra. These are young men that have sacrificed their lives Son jovencitos, jóvenes hombres que sacrificaron su vida to become missionaries, para convertirse en misioneros, spread the gospel. para expandir el evangelio. So I went to be with them, Así que me fui para estar con ellos, train them to how to pray, los entrené para que aprendieran cómo orar, how to start the church, cómo empezar la iglesia and many other things. y muchas otras cosas que involucran ser un misionero. Yeah, so I was with them Estuve con ellos for a few days. unos días, I went to church with them. fui a la iglesia, tuve servicio con ellos. We had a very nice church there. Ahí tenemos una linda iglesia Yeah, and then from there I came back. y de ahí regresé a casa, a Barranquilla, sano y santo por la gracia de Dios. Aleluya. The next time you need to go with me. Entonces, la próxima vez que yo salga de aquí, necesito que vayan conmigo. Amén. It's very important that you travel Es muy importante que usted viaje, because it's part of your education. porque es parte de tu educación. If you don't travel, Si no viajas, your education, you are not very much educated. no vas a ser una persona muy educada. Yeah, so it's very important Es importante that you travel. que viajes, So when you travel, porque cuando the viajas, things that you will see las cosas que vas a ver allá and you will learn, y vas a aprender en esos lugares, you can't learn it from any book no vas a aprenderlo en ningún libro or from any classroom. o de ninguna clase que tenga un salón de Yeah, clases. so let's travel. Así que viajemos. This church we travel a lot. En esta iglesia viajamos mucho. We go to different countries Vamos a diferentes países for the sake of the gospel. por causa del evangelio de Cristo. This November, Así que este noviembre we are all going to Ghana, todos vamos a ir a Ghana, including Liliana. que incluyendo a Liliana. Yes, yeah, going to Ghana together. Ella va a ir a Ghana con nosotros. Amen. Amén. Yeah, it's a long trip, Es un viaje largo, so we break the trip in Amsterdam, pero lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle yendo hasta Ámsterdam. and then from Amsterdam straight to Ghana. Y después de Ámsterdam vamos directo a Ghana. Believe me, it's going to transform your life. Créeme, va a transformar tu vida. It'll be a great blessing Va for a ser you. una gran bendición para ti. You'll meet many people all over the world. Vas a conocer mucha gente de todo el planeta Tierra. You have many connections and Vas a tener muchos contactos y conexiones cuando bailas it's going to be a blessing. y va a ser una bendición para ti. Clap your hands together for Jesus. Aplaudan Jesús, tonta Dios. So now, let's go to the Word of God. Entonces, ahorita vamos a entrar en la palabra de Dios. Close your eyes for a few minutes. Cierra sus ojitos ahí donde estás. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo, Presence and this por tu presencia en este lugar. Jesus' name. En el nombre de Jesús, So it is amen. todos dicen amén. All right. So today, Así que hoy I want to share with you a very important series quiero compartir con ustedes una serie muy importante titled Atmosphere.
Involucra tu medio ambiente, lo que te rodea. The reason why we are talking about Y atmosphere la razón por la cual voy a hablar acerca de la atmósfera is because of how atmosphere affects your spirituality. es por causa de que una atmósfera o cuánto una atmósfera puede tocar e influenciar tu vida See, espiritual. many Christians, Muchos cristianos are not spiritual. no son espirituales. We have two types of Christians. Tenemos dos tipos de Those cristianos. Christians that are spiritual Cristianos que son and espirituales Christians that are carnal. y cristianos que son carnales. When we say a spiritual Christian, Cuando yo hablo de un cristiano espiritual, a Christian estoy refiriendo a un cristiano is controlled, que es controlado influenced e by the influenciado word of por God. la palabra de Dios. Yeah, if the word of God says this, Si la palabra dice esto, that is what they will do. esto es lo que ese cristiano va a hacer. Then we have another type of Pero Christian también tenemos otro tipo de that cristiano is controlled by their flesh. que es controlado por su carne. What they feel like, Lo que ellos sienten what hacer, the flesh says they should lo do, que la carne le dice hagamos, is what they es do. lo que ellos se mueven a If hacer. the flesh says that sleep, Si la carne dice vamos a dormir, then they will sleep. se van a If the dormir. flesh says eat, Si la carne dice comamos, they will eat. van a comer. If the flesh says sex, Si la carne dice tengamos sexo, sex. van a tener They sexo. have no control over their life. Ellos no tienen mucho control de su propia vida. The Bible says that we should not be carnal La Christians. Biblia nos enseña que no debemos ser cristianos We need carnales. to be spiritual. Debemos ser cristianos We need espirituales. to be led by the Holy Tiene Spirit que ser guiado por el Espíritu and Santo, by the Word of por God. la palabra de Dios. So let's read a few scriptures very quickly. Vamos a leer unos versículos de la Biblia rápidamente. Romans chapter 8, verse 6. Romanos 8:6. Are you here with me? Están aquí conmigo todos. Si me prestan How many of atención. us are going to be spiritual Christians? ¿Cuántos van a ser cristianos espirituales desde hoy? Yes. You need to be a spiritual Tienen Christian, que ser un cristiano not espiritual, a carnal no Christian. cristiano carnal. Alright? Amén. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 6. verso 6. It says that for to be carnally minded is death. El ocuparse de la carne o tener, voy a traducirlo del inglés, dice, tener una mentalidad carnal es muerte. What does this Spanish say? Ocuparse de la carne, involving the flesh, is what I'm trying to say, but in English it's to have a mind. So I'm translating for English. Okay. So it says that to be carnally minded is death. Entonces dice, tener una mentalidad carnal es muerte. But to be spiritually minded Dice, pero tener una mentalidad espiritual, is life and peace. dice, es paz y vida. He said because the carnal mind is enmity against God. Dice el siguiente versículo, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. It is not subject to the law of God, Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, neither indeed can be. ni tampoco lo pueden entender o llegar a ser. Amen. Amén. So Bible is telling us that La Biblia nos está diciendo when you are carnally minded, que cuando eres una persona que tiene una mentalidad when carnal, you are controlled by your flesh, cuando eres una persona controlada por tu carne, it leads to death. te lleva a la muerte. Yes, when you just allow your flesh to do whatever you Cuando want, permite que tu carne haga lo que quiera hacer it contigo, will lead to your death. te va a llevar a tu muerte. Death spiritually, Muerte espiritualmente death physically. y muerte físicamente. Because the flesh is a very bad thing. Porque la carne es algo muy mala. There is nothing good in this flesh. No nada bueno en esta carne. Whether you are saved or you're not saved, Sea que seas salvo por Cristo Jesús o no, flesh is very bad. tu carne es muy mala. Yes, Sí, I'm telling you. te lo estoy asegurando. Because when you get saved, Porque cuando llegas a ser salvo, it's not your flesh that gets saved. tu carne no es la que es salva. It is your spirit that gets Es saved. tu espíritu el que es salvo. You are still in this old flesh. Y sigue todavía bajo esta carne que tienes en tu cuerpo. So the old things that you feel like doing, Así que las cosas antiguas que tú solías sentir, you will still feel like doing it. vas a sentir querer hacerlas todavía. You still feel like doing it. Vas a sentir querer hacer las cosas que antes If hacías. you like having sex with different people, Si te gustaba tener sexo con diferentes personas, since you're saved, cuando llegas y eres salvo, don't live in this flesh, por causa de que todavía vives en esta carne, you will still feel like that. todavía vas a sentir querer hacer eso. Yes. Sí. If you like watching Si pornography, te gusta ver and pornografía you get saved, y eres salvo en because Cristo, you live in this flesh, por causa que vives en esta carne, you will still like watching it. todavía vas a querer ver esos videos. So flesh Porque la carne
It's still the same. todavía sigue siendo la misma. Yes. Sí. So Bible says that Así que la Biblia to dice be carnally minded que ser persona con mentalidad carnal is death. te va a llevar a la But muerte. it's also enmity to God. Y también dice que una persona tiene una mentalidad carnal, lo que hace, crea enemistad con Dios. So you become an enemy against the things of God. Entonces, cuando caminas en esa mentalidad carnal, te vuelves un enemigo de Dios. Yes, because your flesh doesn't want anything that is spiritual. Porque tu carne no quiere hacer nada que involucre lo espiritual. Amen. Amén. But Bible says that to be spiritually minded is life and peace. Pero también dice la Biblia después, pero ser persona con mentalidad espiritual es vida y paz. Yeah. Sí. The Bible also tells us Y también nos dice la Biblia you are carnally minded. que cuando es una persona con una mentalidad You carnal, can't receive the things of God. no puede recibir las cosas de Dios. In 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Primera carta a los Corintios 2:4. 2 verse 14, sorry. 2:14. Yes. 2:14. He said that but the natural man Dice, receiveth not the things of God. pero el hombre natural no puede recibir las cosas que son de Dios. He didn't say the bad man. No dice el hombre malo, He didn't say the wicked man. no dice el hombre He perverso, said the natural dice man. el hombre natural. The person who is controlled by his flesh. Y cuando hablamos de persona natural, estamos hablando de una persona que es controlada por su You carne. can't receive the things of Esta God. persona que es controlada por su carne no puede recibir las cosas de Dios. God wants to bless you. Dios quiere bendecirte. God wants to heal you. Dios quiere sanarte. God wants to anoint you. Dios quiere ungirte. You can't see it. Pero no puedes recibirlo, no puedes sentirlo, porque eres tan natural. When God is moving, Y cuando Dios te está moviendo, I can feel it. tú no lo sientes. Because to a natural. Porque eres natural. Yes. Sí. And that is why sometimes you are in church. Por eso es que a veces estás en la iglesia And the Lord is here. y Dios está en la You iglesia, can't feel it. pero tú no puedes sentirlo That's so natural. porque eres tan natural. Yes. Sí. You see, Bible tells La us Biblia dice that Jacob, que habla de Jacob. when he was running away from his Cuando brother, él estaba huyendo a su he hermano, went to a place and he slept él there. llegó a un lugar y en ese lugar se durmió. And he had a dream. Y tuvo un sueño And he saw God y vio a Dios on the stairs. que estaba que estaba sentado y había Angels were ascending and descending. y vi a Dios arriba y había una escalera y sobre esa escalera ángeles que descendían y subían. And God spoke to him. Y Dios le habló. And God said, I'm going to bless Y you. Dios bendito, yo te voy a bendecir. So when he woke up, Cuando él se despertó, he said something very different. dijo algo muy He interesante. said, the Lord is in this place. Dijo, el Señor está en este lugar. You. Y yo no lo sabía. Wow. So sometimes God is in a A place. veces Dios está en un lugar, You don't even know it. pero tú no lo sabes que está ahí. Because you are so natural. Porque eres muy natural. From tonight, Pero desde hoy, you shall never be natural again. nunca más vas a ser natural. You receive the things of God. Vas a recibir las cosas que son de Dios. So Bible says, Porque la Biblia dice, but the natural man ¿dónde es natural? receive not the things No puede recibir las cosas de Dios. because they are foolishness unto Dice him. que porque para él son locuras o estupideces. Neither can he know them. Ni tampoco puede conocer las cosas de Dios. Spiritually discerned. Porque estas cosas para conocerlas se necesita discernirlas espiritualmente. Yes. When they are so natural, Cuando eres tan natural, the things of God las cosas de Dios are foolishness. You para ti son estupideces. Yes. You can't even understand. No puedes entender las cosas de Dios. When we talk about miracles, Cuando hablamos de milagros, when we talk about soul winning, cuando when hablamos de dar we almas, talk about prayer, cuando hablamos de orar, about speaking in tongues, cuando hablamos de orar en lenguas, what is this about? dice, ¿qué es esta locura de This is foolish. ¿Qué es esta tontería, estupidez que hablan ellos? You don't know. Porque no conoces. As you speak, Pero cuando hablamos de estas you are cosas, speaking powerful things estamos hablando cosas poderosas de Dios unto God. para Dios. The Bible says that you are edifying Y la yourself Biblia dice que cuando hablamos en lengua nos edificamos, and becoming more spiritual. nos movemos más espirituales. Hallelujah. Aleluya. I see you becoming more spiritual. Creo que se están convirtiendo en más espirituales desde hoy. You're moving away from carnality Me están saliendo de ser un cristiano carnal in the name of Jesus. hoy en el nombre de Jesús. Si no crees, di amén. So how do you become more spiritual? Entonces la pregunta es, ¿cómo me vuelvo un cristiano más You see, espiritual? when you become saved, Cuando eres salvo por Cristo, one of the ways that you become more spiritual una de las formas en las cuales te vas a volver más espiritual to move away from the environment that you are in. es que debes de moverte del lugar en donde pasas tiempo o donde estabas. To move away from the people that you used to be with. Es decir, alejarte de la gente con la que antes tenían esa compañía. To move away from some friends
that you used to have. Alejarte de ciertos amigos que antes tenías y andabas con ellos. But if you still stay in the same place, Porque si todavía te sigues quedando en el mismo lugar, environment, quedándote en el mismo medio ambiente, quedándote bajo la misma influencia de la misma atmósfera, todas esas cosas te van a afectar más que todas las cosas existentes en la tierra. when it comes to spiritual things, Pero cuando hablamos de cosas espirituales, atmosphere you are in, la atmósfera en la que te encuentres it affects you more than anything va a else. afectarte más que cualquier otra cosa que te rodea. Sí, When God saves you, cuando Dios when the Lord saves you, cuando Dios te salva, the way to become spiritual la forma en la cual te vas a ver espiritual is to move away from the environment, es cuando sales del ambiente de donde estabas antes to be in the right atmosphere. para meterte en la atmósfera correcta. Let's look at the scripture very quickly. Vamos a ver un versículo rápidamente. Are you here with me? ¿Está aquí conmigo prestando una atención? ¿Sí o no? Yeah. So many people say, I want to be spiritual, I want to be spiritual. Mucha gente dice, yo quiero ser espiritual, yo voy a ser espiritual, I want to receive miracles, yo quiero recibir milagros. I've been praying, but I can't see anything in my Yo quiero orar y oro, pero no recibo nada en mi vida. Check the environment that you are in. Escucha, mira y analiza el medio ambiente donde te mueves y donde What is estás. the atmosphere around you? Mira la atmósfera que te rodea. It will determine whether you can hear from God Porque la atmósfera va a determinar si puedes escuchar, receive from God si puedes escuchar de Dios o recibir de Dios. or not. Eso va a determinar la atmósfera. Yes. See, many times your environment, Muchas veces tu medio ambiente que te the rodea, atmosphere that you are in, la atmósfera donde te encuentras, blocks God's blessings from coming. está bloqueando las bendiciones de Dios que te envían. Yeah, from today. Pero desde hoy, It's changing in Jesus. esa atmósfera está cambiando en el nombre de Jesús. So Mark chapter 8, Marcos capítulo 8. there's a very wonderful story. Aquí hay una historia hermosa y maravillosa. Verse 22. Verso 22. It says that, and he cometh to Bethsaida, Dice, y vino a Bethsaida. and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. Dice, y le trajeron un hombre ciego y le rogaron que lo tocase. See, they brought a blind man, Le trajeron un hombre ciego a Jesús. still blind to Jesus. Alguien que estaba completamente ciego se lo trajeron al Cristo. Wanted Jesus to touch him, Y querían que Jesús lo tocara that he will be healed. para que fuera sano. This is Jesus Christ. Estamos hablando de Jesús. God. Estamos hablando que Jesús es Dios mismo. Wonder what happened. Pero mira lo que aconteció en la The historia. Bible says that he took the blind man Dice la Biblia que él agarró al hombre ciego by the hand por su mano. and led him out of the town. Y dice, y lo sacó de la aldea. And when he had spit on his eyes, Dice, y cuando le habló a sus ojos, he put his hands upon him y puso su mano and sobre él asked him if he saw aught. y le preguntó, ¿ves algo? And he looked up and said, Y él se levantó y dijo, I see men as trees. veo los hombres que los veo como árboles. Verse 25. Verso 25. After that, Después de eso, he put his hands upon him, hands again upon his eyes. dice, después él volvió a colocar sus manos sobre sus ojos otra vez. Then he looked up Y le dijo, mira. and he saw and was restored. Y dice, y cuando vio, su vista fue restaurada. Yeah, verse 26. Verso And 26. he sent him away to his house, Dice, lo envió después a su casa, saying, diciendo, neither go into the town, dice, no entres en la aldea, nor tell it to any in the town. dice, ni lo digas a nadie en la aldea. Amen. Amén. I don't know whether you understand it was being No sé si entienden lo que está aconteciendo acá. Bible says that La Biblia dice this man was blind. que este hombre estaba ciego, Brought him to Jesus. se lo trajeron a Cristo. Jesus touched him. Jesús tocó sus ojos. We know you are God. Él sabía que era Dios. We know that you can heal this man. Él sabía que podía sanar al ojo. Look at what the Lord did. Pero mira lo que el Señor hizo aquí. In verse 33, En el verso 23, the Bible says Jesus took him by the hand. la Biblia dice que Jesús lo tomó por la He mano took him out of town. y lo sacó de la aldea. We took him out of the town. Lo sacó de la aldea. He couldn't heal him in the town. Él no lo pudo sanar dentro de la aldea. But in that environment, Porque en ese medio ambiente, he cannot receive his blessing. él no podía recibir la He bendición. cannot receive the miracle. Él no podía recibir su milagro allí. Jesus had to take him out of the town Jesús tuvo que sacarlo fuera de la aldea into the right atmosphere, para llevarlo y meterlo a la atmósfera correcta. and then he spat on the floor. Y ahí fue donde dice que él escupía en el
suelo. The spittle to heal the man. Dice, y colocó lo que había escupido con barro, se lo puso en los ojos. And after that, Después de eso, he said to the man, dice, le dijo al hombre, go home. ve a casa, Don't go to that family. pero ya no vuelvas otra vez a meterte en la misma aldea donde vivías. Don't talk to them again. No le hables más a él, los que viven en esa aldea. Many of us, Muchos de nosotros, our problems, nuestros problemas, of the environment that you are in. lo que estamos envueltos son por causa del ambiente o el medio ambiente donde nosotros vivimos y estamos. Es decir, por causa de la gente que nos rodea, Atmosphere that you're por in. causa de la atmósfera donde nosotros nos metemos. You cannot be more spiritual than the atmosphere that is around you. Tú no puedes ser más espiritual que la atmósfera que te rodea. No. You cannot be. No puede ser. If you want to be spiritual, Si quieres ser espiritual, you need an atmosphere necesitas una atmósfera that is spiritual. que es If you espiritual. want to receive things from God, Si quieres recibir las cosas de Dios, an atmosphere necesitas una atmósfera that can accept things from God. que pueda aceptar las cosas de Dios. Everywhere Porque no es en todas partes God moves. donde Dios se mueve. Jesus couldn't heal the man there. Jesús no pudo sanar al hombre en la They had to aldea. take him out of town. Tuvo que sacarlo de la aldea. But the atmosphere that he was in Porque la atmósfera donde estaba el hombre ciego contaminated, estaba muy contaminada. too polluted, Estaba muy sucia. and all kinds of things. Tenía muchas cosas allí. So that's the place that we are in. Algunos de nosotros, los lugares donde estamos, Friends, tus your amigos, family members, los miembros de tu your familia, environment, el medio ambiente que te they rodea, are contaminating you. está muy contaminante cuando no es nativo. No puedes escuchar de Dios. To break you in your life. No puedes recibir avances significativos de Dios en tu vida. God wants to come through for you Incluso no pueden atravesar y venir a ti by your atmosphere. por causa de la atmósfera donde te encuentras. It's blocking the blessings of God. La atmósfera está bloqueando las bendiciones de Dios que quieren venir a tu vida. But from today, Pero desde hoy, it's changing in Jesus. su atmósfera está cambiando en el nombre de Jesús. Di que está cambiando en el nombre de Jesús. La atmósfera está cambiando. Así, su atmósfera está cambiando. But you cannot be more spiritual. Tú no puedes ser más espiritual Atmosphere. que tu atmósfera. No. Your spirituality depends on the atmosphere that Tu espiritualidad de hecho depende de la atmósfera donde te mueves. All right. So what is an atmosphere? Let's look at it. La pregunta es, ¿qué es una atmósfera? Vamos a ver qué es una atmósfera. Are you here with me? ¿Están aquí conmigo, hermanos míos? Are you understanding? ¿Me están entendiendo la prédica de esta mañana? Oh, give me a wave if you understand what I'm Si está entendiendo mi prédica, por favor, levánteme la manito así. Hallelujah. Aleluya. All right. So the first thing, the number one, Entonces, número uno, lo primero que quiero que anoten, your atmosphere tu atmósfera is the surroundings son lo que te rodea. a person exists in. Una atmósfera es lo que rodea a una persona que existe dentro de la atmósfera. Yes. Your atmosphere Tu atmósfera is the surroundings son las cosas que te a rodean person exists in. para que la persona exista dentro de esa atmósfera. Amen. Amén. You see, this is so important. Esto es muy importante. So important. Muy importante. If you look in Genesis chapter 1, Si vamos a Génesis capítulo 1, verse 1, verso 1. God wanted to create man. Dios quería crear al hombre. And look at what he did. Pero mira lo que Dios hizo. In verse 1, En el verso 1, Bible says that in the beginning, dice la Biblia, en el principio, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. Then he started creation. Y él comenzó la creación allí. He made the heavens and the earth. Dice, creó los cielos y la tierra. He made the moon, the stars. Creó el sol y la luna y las He estrellas. separated the waters from the land. Dice, separó el agua de la tierra. Then he made the trees and the plants. Luego hizo los árboles y las plantas. Then he made the animals. Luego creó los animales y ¡oh! Antes In verse 36, de llegar al 26, vamos al 26. so what he said. Mira lo que dice el verso And God 26. said, Dice, y dijo Dios. after all the things he has done, Después de todo lo que Dios había hecho, Bible said, dice la Biblia, and God said, y Dios dijo, let us make man hagamos al in our hombre image, a nuestra imagen after our likeness. conforme a nuestra semejanza. Let them have dominion Dice, y para que él pueda over gobernar the fish of the sea, sobre los peces del mar. over the fowl of the air, Dice, y sobre las aves que se mueven en los over the cielos. cattle, Y sobre todo lo que se mueve en la tierra. earth, Y todo lo que domina en la huerta. every creeping thing Dice, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. that creepeth upon the earth. Todo lo que se arrastra sobre la tierra tenga dominio el hombre. Amen. Amén. Are you seeing that? ¿Lo puedes ver? So before God could create man, Antes de que Dios creara al he hombre, needed the right atmosphere el hombre necesitó primero la atmósfera correcta that man can dwell in. donde el hombre podría habitar. Because a man's atmosphere Porque la atmósfera del hombre is very important. es muy It importante. affects your spirituality. Va a afectar tu atmósfera, tu In espiritualidad. the same way, De la misma forma, an atmosphere, like you said, la atmósfera, como acabo de mencionarla, your
surroundings ¿Qué es lo que te rodea? that a person exists Donde in? una persona puede existir In your house, en tu casa, if your surroundings si lo que te rodea en tu casa full of many things that are not nice, está llena de cosas que no son buenas, dirty places, está llena en tu casa hay lugares que están sucios, other places, lugares que hay mucho sucio, untidy rooms, ¿cómo que? untidy rooms, O estás dentro de tu casa donde las habitaciones están muy sucias y hay un desorden entero. disorderly room. Es una habitación que está muy desorganizada. Many times you can't hear from God. Muchas veces no podrás escuchar a Dios allí. Yes, sometimes you can't even pray. Incluso muchas veces ni siquiera vas a poder orar allí. When your room is so, it's like a basilto. Cuando la habitación tuya parece una plaza de mercado, como el Basurto de Cartagena. Yeah, ahora was un basilto. ¿Cuánto conoce el Basurto? Basilio, ahorita me he dicho el Basurto así. Very chaotic. El caótico. Recently, I went to downtown in Barranquilla. Yeah, what's it called again? Boliche. Barrio. El Colí. The market, ¿Cómo se llama? El centro. yeah. El mercado. Engaño de los viados. Fuimos al mercado recientemente. Yo estuve por acá en el centro y estuve por allí cerca de donde está el mercado. Yeah. See, when there is a lot of disorder Cuando hay mucho desorden around you, que te rodea, you can't hear from God. tú no puedes escuchar a Dios. You need to make your environment orderly. Necesitas ordenar tu medio ambiente And clean, y limpiarlo. because God likes clean places. Porque a Dios le gustan los lugares limpios. Yeah, I would say God is a God of order. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. He's not a God of confusion. Dios no es un Dios de confusión. Sometimes in our room there's so much confusion. A veces en nuestra habitación hay mucha confusión. Sometimes you don't even know where your socks is. Incluso muchas veces no sabes dónde está la media. Yeah, your socks is in the fridge. Porque tu media luego aparece dentro de la nevera. Dentro del refrigerador está la nevera. Ahí está. One day somebody told me I keep my socks in the fridge. Una vez alguien me dijo, yo metí mi media dentro del congelador. And I said, why? Y le dije, ¿por qué? He said, oh, because it smells too much. I have to keep it there. Porque me dijo, no, huelía mucha pecuela, así que tuve que meterla ahí. Control the smell. Para controlar el mal olor de la casa. You need a clean environment Necesitas un medio ambiente limpio to be able to hear from God. para ser capaz de escuchar la voz de Dios. Amen. Amén. And it will determine your spirituality. Así entonces, que la atmósfera va a determinar tu espiritualidad. Number 2, very quickly. Número 2, Your atmosphere tu atmósfera is your physical environment. es tu ambiente físico. Yeah, it's your physical Es environment. tu ambiente físico. Yes. So when you say your physical environment, Cuando yo digo ambiente físico, know the locations estoy hablando de los lugares that you go a donde tú vas, and you're so free in. los lugares donde tú sueles moverte. See, God cannot move in a nightclub. Dios no puede moverse en un club nocturno o en un bar. Yeah, God cannot move in a place where people are doing all kinds of funny things. Dios no puede moverse en un lugar donde la gente está haciendo muchas cosas locas. If you are a Christian, Si eres un you cristiano are still indulged in nightclubs and many unbeliever parties and fellowships. y todavía te mueves y vas y disfrutas y te juntas con lugares donde la gente sigue yendo a los mismos tipos de fiestas, a los mismos tipos de bares y todas esas cosas, It affects your spirituality. eso va a afectar tu You have espiritualidad. to withdraw yourself away from such. Lo que tienes que hacer es alejarte de esos You lugares. cannot be going to that same old environment that you used to go. No puedes seguir asistiendo, yendo a los mismos lugares donde antes solías ir antes de conocer a Jesús. Don't No, do that. no haga eso. Yes, the place may not even be evil, but there is an appearance of evil. Pero de pronto el lugar no es un lugar malo, pero como dice la Biblia, tiene apariencia de maldad. That does not allow the Holy Spirit to move there. Y ese lugar no va a permitir que el Espíritu Santo se mueva en ese lugar. You see, many years ago, Muchos años atrás, my pastor said, mi pastor dijo, before he became a Christian, antes de él convertirse en un you cristiano, know, his father had a lot of race horses. su padre tenía muchas carreras de caballos. So he used to go to the race course to go and gamble. Así que él solía ir a las carreras de caballo
para apostar. So when he got saved, Cuando él fue salvo, he wanted to go él quería ir otra vez to allá, the race course. a la carrera de caballos. But his shepherd Pero su apacentador de ese said entonces to him, le dijo, he cannot go to such a place. ya no puedes ir a esos lugares. So he asked her Y él le preguntó a ella, that why? ¿por qué? And he said that it has an appearance of evil. Y le dijo, porque tiene ese lugar apariencia de maldad. It has an appearance of evil. Dice, tiene apariencia de maldad. Yeah, because Bible says, Porque la Biblia dice, it says that abstain from evil appearance. dice, aléjate de todo lo que tenga apariencia de maldad. So there are some physical places Entonces, hay lugares físicos that have some evil appearance. que tienen apariencia de maldad. That when you are there, Que cuando te metes it ahí, doesn't allow you to be spiritual. no te va a permitir ser espiritual. The music that they are being, La música que colocan en esos lugares, they are playing what they call Shakira, what they call Waka Waka. Waka 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 Waka. En esos lugares colocan la canción Waka 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 de Shakira. No puede ser espiritual ese lugar. She's shaking away, shaking Y away. están cantando memeíto. Wait, No hay forma, no way the Holy Spirit is shaking the waist of Shakira. no hay forma de que sea el Espíritu Santo cogiendo la cabeza de Shakira y moviéndola. No, You mean you can't move there? no, el Espíritu Santo no puede moverse ahí. No. So the physical environment that you always find yourself in Entonces, los lugares físicos donde siempre están yéndote o te están metiendo, really affects your spirit. de verdad va a afectar tu vida espiritual. Amen. Amén. Somebody who's always visiting nightclubs, Alguien que siempre está visitando los clubes nocturnos esos, you cannot be spiritual. no puede ser espiritual. Amen. Amén. In Luke chapter 5 verse 16, Lucas capítulo 5, verso the Bible 16. says, and Jesus withdrew himself into the wilderness. Dice la Biblia, y Jesús se apartó al desierto y allí oraba. Yeah, he couldn't pray anywhere. Él no pudo orar donde estaba. He had to move away from them. Él tuvo que alejarse de ellos y orar To pray. para que pudiera orar. When I got saved, Cuando yo fui salvo, there are many places that I stopped going. muchos lugares yo dejé de asistir a ellos. I had to change my friends, Yo tuve incluso que cambiar mis amigos, even my own relatives. incluso mis propios familiares. Very, very good friends. Éramos muy amigos, I intentionally do away with them. pero intencionalmente yo tuve que alejarme de ellos. Because if I am connected to them, Porque si yo hubiera seguido conectado con it ellos, would entice me to still go to the places that I used to go. ellos al mismo tiempo me hubieran amarrado y yo hubiera seguido asistiendo a los mismos lugares donde solíamos ir antes de yo ser cristiano. The environment that people are smoking, Los lugares donde la gente estaba fumando, people are taking drugs, donde la gente estaba fumando o consumiendo drogas. people are doing all kinds of funny things. Gente que hacía todo tipo de cosas malas. Just grow spiritually there. Ahí no puedes crecer espiritualmente. Feel the presence of Allí no se puede sentir la presencia de Dios. So your physical environment must change. Entonces tu ambiente físico debe cambiar. Yeah, your physical environment must change. Tu ambiente físico debe cambiar. Yes. You Sí. can't go to certain places. A esos ciertos lugares ya no puedes ir. You should not be associated with certain places. Ni siquiera debes asociarte con esos lugares o visitarlos. Número 3 rápidamente. You're ending. Ya voy a terminar. The third one, very quickly, Tercero, número 3. is that the environment is the spiritual quality of your environment. An atmosphere Yes, sir. is the spiritual quality of your environment. La atmósfera es el ambiente espiritual en donde tú te rodeas o donde tú entras. Amen. Amén. It is the spiritual quality Es el lugar espiritual, of your environment. es el ambiente espiritual o Aleluya. es el lugar espiritual donde tú te rodeas. So Ephesians chapter 2 verse 2, very quickly. Efesios 2:2 It says, wherefore in time past he walked according to the course of this world, dice, y en los tiempos antiguos vosotros también caminabas en estas cosas malas. according to the prince of the power of the air, Dice, de acuerdo al poder del maligno que opera en el the aire. spirit that now worketh in the children of disobedience. Dice, hijos de desobediencia, el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amen. Amén. So you see, even in natural atmosphere, in natural environment, Entonces puedes ver incluso que un ambiente natural, Bible says that there is something called the prince of the power of the air. puedes ver que incluso allí se puede mover algo que la Biblia lo determina
Dice, el príncipe de la potestad del aire. So if you don't intentionally create an atmosphere around you, Así que si tú no intencionalmente creas una atmósfera que te rodee, yeah, the natural atmosphere can affect your spiritual la life. atmósfera natural puede afectar tu vida espiritual. For example, Por ejemplo, if you are always in the presence of listening to the news, si siempre estás cerca del lugar donde están dictando las noticias, every time you're listening to the news, todo el tiempo estás escuchando las noticias. many of the news are bad news. Muchas de las noticias son malas noticias. I'm not saying that don't listen to the news. No estoy diciendo que no escuche las You noticias. have to listen to the Puedes news. escucharlas. But it cannot be that every day. That is all that you are listening Pero to. no puede ser que todos los días es lo que estás escuchando. Estás escuchando. You No. have to control your environment. Tienes que controlar tu medio ambiente You have to make it more spiritual. para hacerlo más espiritual. How? ¿Cómo? By the type of music you play. Con el tipo de música que pones en tu By casa. the thing that you are showing on your TV. Con las cosas, los tipos de cosas que tú ves en tu televisor. Sometimes just play prayer. A veces simplemente coloca allí que suenen oraciones, coloque oración, que no estés orando. There's an atmosphere. Que coloca en el televisor siempre personas predicando, personas orando para que cambie la atmósfera de la casa. Play a church service. Coloca incluso un servicio allí en el televisor. You are creating a spiritual atmosphere. Cuando haces esto, estás creando una atmósfera espiritual. And you see the presence of God will come into your Y vas a ver que la presencia de Dios se va a meter a tu casa. You'll not be able to pray. ¿No vas a ser capaz de orar? If you turn on the TV and every day it's only YouTube, what's it called? A Blogger, what's it called? Netflix, that's all. It's on. Sometimes even it's on and you sleep. Entonces, no puedes crecer espiritualmente si siempre que en el televisor estás viendo otro tipo de cosas, tipos de canales, novelas, Netflix, Amazon, cualquier otro tipo de cosas que tú ves ahí, porque va a crear una atmósfera y muchas veces, mientras eso está sonando, ahí en el televisor te quedan dormido. It's affecting the spiritual atmosphere that you are in. Quiero que sepa que eso que pones ahí va a afectar tu atmósfera espiritual. When you do that, Cuando haces eso, lo que acabo de decir, you will not be able to pray. No vas a ser capaz de orar. yeah, you try praying and you see that you feel so dry. Tratarás de orar, pero te vas a sentir tan seco When all that you hear is bad news. cuando todo lo que estás escuchando son malas noticias. But when you turn on prayer, Pero cuando colocas algo, oración, sometimes you may even see in the prayer, people are praying and you are sleeping. a veces te vas a dormir mientras la gente esté ahí orando. Yes, like music, the music that we have. Por ejemplo, con los tipos, la música que nuestra iglesia provee, As you play them, cuando las colocas, it creates a spiritual atmosphere va a crear una atmósfera for espiritual the Holy Spirit to come into your heart. para que el Espíritu Santo venga a tu casa. And to be easy for you to receive your healing, Y va a ser más fácil para ti que recibas tus sanidades your miracle, y tu milagro right in your house. ahí mismo en tu casa. Because the Holy Spirit will be happy to stay with you. Porque el Espíritu Santo, por causa de la atmósfera, se va a sentir feliz de quedarse contigo. But when you're in an environment Pero cuando estás en un medio that ambiente there's so much gossip, donde lo que hay son puros chismes, so much criticism, donde estás escuchando o estás criticando, every bad news is going on around you, cuando todo lo que está rodeándote son malas noticias por aquí y por allá, it affects your spirit. va a afectar tu vida espiritual. So from today, Así que desde hoy, decide the type of environment that you want to have. decide el tipo de medio ambiente en el cual quieras moverte. Control the atmosphere in your house. Controla la atmósfera dentro de tu casa. Yeah, don't allow just anything to be in your house. No permita que cualquier cosa ya entre a tu casa, Because it will determine the type of spirit that will be in your house. porque eso también va a determinar el tipo de espíritu que va a entrar a tu To casa. affect your spirituality. Y eso también va a afectar tu vida espiritual. Amen. Amén. Let's finish it very quickly. Number 4. Terminaré con este 4. Where an atmosphere La atmósfera is the emotional tone of your environment. de emotional tone es el tono emocional de tu medio ambiente. Yes, the emotional tone of your Es environment. el tono emocional que te rodea. Ese también es la atmósfera. It says Samuel chapter 16, verse 22. Vamos primer libro de Samuel 16, 23. I will say that it came to pass that when the evil spirit from God was upon Saul, Dice, y aconteció que cuando el espíritu perverso de parte de Dios estaba sobre Saúl, that David took the harp and played with his hands. y dice que David tomó el arpa con sus manos y comenzó a tocar con sus dedos. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Dice, y el espíritu inmundo se iba de Saúl, y Saúl venía y estaba tranquilo y calmado.
Amen. Amén. Listen to me. Escúchenlo. This is a very interesting story. Esta es una historia muy interesante. This man was depressed. Este hombre estaba deprimido. He had an evil spirit. Tenía un espíritu inmundo encima de él. And anytime Y cada he vez feels that way, que él se sentía de esa the forma, Bible says that he would call David. la Biblia dice que mandaban a llamar a David David will come and play something. para que David viniera y le tocara una canción. Immediately, Inmediatamente David tocaba, fear around him la atmósfera que estaba alrededor de él changes cambiaba. and become refreshed. Y dice la Biblia que Saúl tenía descanso. In the same way, De la misma forma, when you allow people that are so depressed in your environment, cuando permites que mucha gente deprimida esté alrededor tuyo, it affects you also. también a ti te va a afectar. It affects you also. Se va a afectar a ti. When people are always moody, Cuando la gente todo el tiempo está triste, mañana, estoy feliz, mañana triste, estoy feliz, mañana triste, we can't do it. no podemos hacerlo. It's not working. Eso no está funcionando. It's not working. Todo es pesimista, nada va a funcionar. We are broke. Estamos en la bancarrota, estamos tristes. When Escúchame, set people in your environment, cuando permites que personas de esas estén en tu círculo social alrededor tuyo, it affects you. va a afectarte. Yes. See, it will affect your spirit. Va a afectar tu vida espiritual. Don't allow such things in your environment. No permite ese tipo de cosas alrededor tuyo. In Psalm 16 verse 11, Vamos a la palabra de Dios. you see that Psalm 16 verse 11. Dice 16 a 11. It says that thou hast shown me the path of life. Dice, tú me mostraste el camino de la vida. In thy presence is fullness of joy. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Thy presence is fullness of joy. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. So be very careful, be very selective. Entonces, es una persona muy selectiva The type of people that are around. con el tipo de personas que te rodean. See, Venía. people that are depressed, Gente que está deprimida they affect your lives. van a afectar tu vida. Yes, Sí. it will affect you. Va a afectarte. So it's not working. Alguien que dice, no, eso no funciona. Everything is bad. Todo está mal. Colombia is bad. Let's move out of Colombia. Colombia es un país malo. Vamos de Colombia. No. Don't allow such things. No permita ese tipo de cosas en tu In medio ambiente. His presence, Dice la palabra de Dios, en tu presencia fullness of joy. hay plenitud de gozo. There are pleasures forevermore. Y dice, delicias a tu diestra para siempre. When you are in the presence of God, Cuando estás en la presencia de Dios, there is fullness of joy. ahí hay plenitud de gozo. And then finally, Y por último, your environment tu medio ambiente, is the atmosphere actually de hecho, tu atmósfera, is the conditions created by the people son las condiciones creadas por la gente that are in that environment. que está dentro de ese medio ambiente. Amen. Amén. The Bible says that La Biblia dice, Jesus, Jesús you were going to raise the dead. iba a levantar a alguien entre los muertos. When he got there, let's read it. Cuando llegó a ese lugar, vamos a leer la Biblia. In Luke chapter 8, verse 51. Lucas 8, That's the 51. last scripture, very quickly. Último versículo, voy a leer por aquí. And when he came to the house, Dice, cuando llegó a la casa, he suffered no man to go in, dice, no permitió que nadie entrara. save Peter and James and John, Solamente le permitió a Pedro, a Juan y a Jacobo. and the father and the mother of the baby. Y dice, y el padre y la madre de la persona. See, so he was going to raise somebody who was dead. Entonces, él llegó a un lugar para levantar a alguien que estaba muerto. He selected Peter, James, and John, Así que él seleccionó y tomó a Juan, a Santiago y a Pedro. and the parents of the person that was dead. Y a los padres de la persona que estaba muerta. Verse 52. Dice el verso And 52. they all wept Dice, y todos lloraban. and bewailed her. Dice, y hacían lamentación por And he ella. said, weep not, she is not dead, but sleepeth. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Look at verse 53. 53. And they laughed at him to scorn, Dice, y se burlaban de él knowing that she was dead. porque sabían que la niña estaba muerta. You see, they started laughing at Jesus, La gente comenzó a burlarse de Jesús. ridiculing him. Comenzaron a ridicularizar a Jesús. Yeah, how can we say that this girl is not dead? Comenzaron a burlarse diciendo, ¿cómo es posible que él dice que la niña no está muerta? Yeah. You see, if you scorn at an anointing, it will never work for you. Quiero que sepas eso. Si tú criticas al ungido, la unción que estás con él nunca operará en tu vida. Yeah, if you are too familiar with an anointing, Si eres una persona muy familiar, muy confianzuda con la persona ungida, yeah,
It will never work for you. La unción que está sobre esa persona nunca operará en tu vida. As I'm here, Yo estoy aquí parado. the Spirit of God is upon me. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yeah, you can receive a miracle based on your relationship with me. Tú puedes recibir un milagro basado en la relación que tengas conmigo. If you receive me just as an ordinary person or as an ordinary guy, you will not receive anything. Si me ves como una persona normal, este es otro cualquiera por ahí, no vas a recibir nada de mí. But if you're able to see, Pero si eres capaz de ver this is a servant of God que este es un siervo de Dios, that has come to you, que ha venido a tu vida, you receive a miracle. vas a recibir un milagro. Yeah, your life will be Tu transformed vida va a ser transformada. in the name of En Jesus. el nombre de So Jesús. look at what Jesus did. Entonces mira lo que Jesús hizo. In verse 54, Verso 54. when the people started laughing, Cuando la gente comenzó a burlarse de Jesús, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Bible says that he put them all out. Dice la palabra de Dios que y lo sacó a todos. Everybody out. A todos, digo, a todo el mundo, salga de aquí. Everybody out. Todo el mundo If fuera. you cannot perform a miracle, No podía ser un milagro your presence of people are scorned dependiendo de la gente que lo rodeaba y lo estaba criticando. when you were out. Cuando la gente se fue, He took his hand dice que agarró la mano de él and called, saying, y dijo, "May arise." le dice, muchacha, levántate. Then the Spirit came again, Y dice, y el Espíritu entró otra and vez. he arose straightway Y ella se levantó and commanded to give her meat. y le dijo, por favor, denle de comer a la niña. Amen. Amén. Listen, Escúcheme, change the environment. cambia tu medio Change ambiente. your friends. Cambia tus amigos. Change the things you listen to. Cambia las cosas que sueles escuchar. Change the things that you watch Cambia las cosas que sueles ver in your house. en tu casa. It's creating an atmosphere Esto que colocas crea una atmósfera that the presence of God cannot be. donde la presencia de Dios no puede entrar. Yes. Surround your people with the right people. Rodéate de gente, de las personas correctas. You have to intentionally create your environment. Intencionalmente tú tienes que crear o decidir el tipo de ambiente en el cual puedes moverte. Intentionally create an atmosphere Intencionalmente, continuamente crear una atmósfera that can receive miracles, donde puedas recibir milagros, receive breakthrough. donde puedas recibir avances significativos, donde puedas recibir la presencia de Dios en tu casa. Many of you quarrel so much in your house Muchos de ustedes en su casa pelean mucho, discuten mucho, because of the atmosphere you create. por causa de la atmósfera que ustedes mismos crean en su casa. If you can change the environment, Si puedes cambiar ese medio you can ambiente, change the atmosphere si puedes cambiar la atmósfera, by playing some good music, colocando gospel music. música del evangelio. If you can play some videos of preaching, Si puedes solamente colocar videos de prédicas, videos of prayer, videos donde están predicando y orando, créame, that evil spirit in your house ese espíritu inmundo que está en tu will casa not feel comfortable no se va a sentir más cómodo. to leave your house. Va a irse de tu casa. And the presence of Y la God. presencia de Dios va a venir dentro de tu casa, aleluya. So control your atmosphere, Entonces, controla tu atmósfera, control your environment, controla el medio ambiente que te rodea. and you see a great difference Vas a ver una gran diferencia in your spiritual life. en tu vida espiritual. Happy hands together. Aplauda a Jesús. Quiero que se despierto de la iglesia, por favor.